Bueno, y la verdad que uno, como lo hemos mencionado, ya ha venido muchas veces aquí y ha venido con frío, con calor, con nieve en verano y ve que la ciudad es distinta, pero la fisonomía realmente es bellísima, tiene una arquitectura realmente espectacular. Estamos con Leonardo Lupiano, que nos va a contar un poco acerca de la arquitectura de este lugar. Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes y buenas tardes a todos los compatriotas que nos están viendo en todo el país. Sí, en el país y en el mundo, siempre digo a través de internet. Llama la atención, es la primera vez que estamos desde el corazón del centro, pero nos hemos ido desde otro lado, desde enfrente, cuando uno mira y se ve el colorido, las chapas. ¿Por qué es una ciudad que fue hecha de esa manera? Bueno, las primeras construcciones que se hicieron a partir del año 1884, cuando llega esa expedición denominada el Atlántico Sur con Augusto Lasserre, él en realidad no vino a construir a fundar una ciudad, vino a construir un destacamento de su prefectura. Es decir, ese destacamento, que se inauguró ese 12 de octubre, hace 128 años, tenía como finalidad una cuestión muy solidaria, que era precisamente tener algunos marineros y un pequeño muelle, y esa subprefectura tenía como función poder establecer ayudas a aquellos barcos que podían naufragar camino a la Antártida. Esta era una zona muy visitada, muy transitada camino al Polo Sur por exploraciones científicas, sobre todo a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, las primeras construcciones se hicieron con materiales muy sencillos, madera, chapa, clavos, serrucho, e incluso él desconocía que en esta bahía los bosques que ahora están arriba de la montaña llegaban hasta el mar. Entonces, al principio trajeron maderas. Luego, los primeros años, ya con la llegada de los gobernadores, que cada 3 años venían designados de la ciudad de Buenos Aires, ya se instalaron los primeros aserraderos para utilizar la madera de la zona, que es la lenga, que es una madera muy noble que se usa tanto para la construcción, las puertas, las ventanas, para las estructuras, y también para muebles. Yo le llamo a este tipo de construcción una arquitectura de carpinteros, porque prácticamente en los primeros 60 años de este lugar, las construcciones las hacían los carpinteros, no existían los arquitectos, los ingenieros, los maestros mayores de obra, solamente carpinteros que con la poca o mucha experiencia que podían hacer, han hecho estas construcciones prismáticas, sencillas, con techos de 2 o 4 aguas, utilizando elementos muy cotidianos de uso en esa época, que era la madera y la chapa canalada o lisa, y con eso prácticamente han podido hacer construcciones que muchas de ellas pasaron los 100 años. Y si no es por efecto de un incendio o de una demolición, todavía están en pie. Claro, Leo, está Tamara, está Diego también en el estudio que quieren preguntar. ¿Los está escuchando, Leo, Tamara? Sí, Huguito, le quería preguntar si las construcciones, por lo menos las de aquella época, tenían que ver con algo para prepararse del frío y de la nieve, ¿no? Porque me habla de la madera y lo primero que pienso es, bueno, es un clima muy frío, ¿no? Bueno, el elemento sustancial y fundamental era la madera. Lo que pasa es que evidentemente la chapa cumplía una función de mejor cobertura en lo que era la cáscara del edificio. Y sobre todo el tema de las chapas de los techos. Acá no hay tejas. O las ventanas de las construcciones antiguas son todas de pequeños paños, vidrios pequeños. Tenemos que ver que en esa época los pocos barcos que venían acá eran barcos a vela, no eran barcos a motor con contenedores como los que vienen hoy o transporte terrestre. Por lo tanto, esos materiales tenían que ser adecuados al tipo de embarcaciones que en esas épocas podían llegar acá. Y hay que tener en cuenta que los mares del Atlántico Sur siempre fueron considerados los más difíciles del mundo para navegar. Por lo tanto, los buques se movían mucho y si traían tejas o traían vidrios grandes, se destrozaban en el trayecto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, la chapa... ¿El colorido tiene que ver de las chapas para llamar un poco la atención, esa solidaridad que hablabas, para que a la distancia vieran el lugar? En general, antiguamente los colores que se utilizaban no había una gran variedad como hay hoy día. En esa época estaba el amarronado, que era el color tipo antióxido, el rojo generalmente en los techos, el marrón para las carpinterías y luego el negro. Y en muchas construcciones hemos detectado que los colores originales era el gris de los barcos, era ese gris clásico con que se pintaban las embarcaciones luego, ¿no? Así que bueno, en general, después claro, con el correr de los años comenzó a desarrollarse ya una figura más cromática y mucho más variedad, ¿no es cierto? Claro.
los techos que son en caídas es por la nieve. Sí, es evidentemente que en cualquier ciudad de montaña los techos tienen obligadamente que ser en pendientes porque si no prácticamente la acumulación de nieve haría que el aplastamiento podría ocasionar demoliciones. Ahora hubo un hecho trascendente que se fue dando pero ya al promediar el siglo XX, cuando empieza a dejarse de lado un poco la construcción de madera tradicional por un hecho que fue muy importante y que no solamente lo vivió Tierra del Fuego sino otros puntos del país. A fin de la década de 1940, el gobierno de General Perón decidió en ese momento poblar las áreas de frontera, generando trabajo, población con trabajo y generando también emprendimientos de recursos naturales. Entonces, acá en el año 1948 y 49 llega una empresa italiana desde Bolonia con 2.000 italianos, es decir, una inmigración en 2 buques en 1948 y otro contingente en 1949. Para la población de ese momento se llenó todo. Terrible, se cuadruplicó la población y además con la característica que estos italianos eran constructores. Por lo tanto, comenzó ahí otra etapa de la construcción en la ciudad, que fueron las construcciones de materiales, utilizando cementos, ladrillos, bloques de construcción, y así se hicieron, bueno, la iglesia principal, el correo, la aduana, el matadero, barrios de vivienda que están detrás del hospital y, bueno, y numerosos edificios. Bueno, y sigan así porque realmente la ciudad está bellísima, la construcción. Lo bueno es que uno ve y no hay construcciones altas, y eso me gusta. Salvo algunos hoteles, el resto está todo medianamente en línea. Sí, gracias. todavía gracias, todavía sí. Gracias por venir, Lea. Gracias.